Bienvenidos al curso en el mes de la Biblia. Conozcamos más la Biblia. Bienvenidos a este segundo día del curso que estamos haciendo como parroquia, Comunidad de Santa Teresita, en este mes de la Biblia. Ya el sábado pasado hemos estado hablando y dando una introducción. Recuerdan que habíamos estado hablando sobre la revelación y los libros de la Biblia. Ahora tenemos que hablar sobre el canon de la Biblia y qué significa esta palabra. Y vamos a tratar de ir explicando un poco lo que es la noción de inspiración, para que entendamos en la formación de la Biblia cómo se han ido aceptando y reconociendo estos libros como palabra de Dios escrita. Así que los invito a que vayan a buscar la Biblia para que podamos prepararnos a hacer esta segunda etapa, este segundo paso de este curso que hacemos en el mes de la Biblia. Como ya habíamos estado viendo en el encuentro pasado, en esta primera etapa, hablando de la revelación de los libros de la Biblia, ahora nos toca hablar sobre lo que es el canon, es decir, la cantidad de libros que entraron en la Biblia, es decir, que fueron reconocidos como palabra de Dios inspirada. Es importante entonces esta división o esta distinción entre Antiguo y Nuevo Testamento, y también reconocer cuando hablamos de Biblia católica o no. Como ya lo hemos tratado con la imagen en el sábado pasado, en este encuentro, hablando de la revelación, nosotros sabemos que la Biblia católica para nosotros contiene 73 libros. ¿Por qué? Son 27 que encontramos en el Nuevo Testamento y 46 que encontramos en el Antiguo Testamento. Y esto tiene que ver un poco con la historia, con esas etapas que hemos descrito sobre la revelación, en la que Dios cómo se va manifestando y revelando a un pueblo en particular, al pueblo de Israel. Y entonces, cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, estamos pensando en cómo Dios se fue revelando antes de que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnara, el Hijo de Dios se hiciera uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios, para que aprendiéramos a entablar esta relación de hijos con el Padre Celestial. Entonces, bueno, en la Biblia nosotros encontramos en el Antiguo Testamento 46 libros. Habíamos hablado de ciertas etapas en las que Dios se va revelando. Una de esas etapas hemos dicho que es la etapa patriarcal. Y entonces aquí nos remontamos y nos estamos refiriendo sobre todo al libro del Génesis. 1900 años antes de Cristo aproximadamente es que nosotros encontramos este relato que se refiere a Abraham. Y después, en la siguiente etapa, cuando hablamos de Moisés, estamos alrededor de 1200, la etapa mosaica, la etapa de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel, la liberación de Egipto. Y después, cuando ya empezamos a pensar en la historia del pueblo de Israel ya con un rey, con un monarca, con David, estamos alrededor del año 1000 antes de Cristo. Desde el año 1000 hasta el 587 que dura la monarquía, el reinado en el pueblo de Israel, porque en el 587 se da el exilio, cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Y estas etapas, estos momentos históricos que yo he ido mencionando con estas fechas aproximadas, nos ayudan también a entender la formación de los libros en el Antiguo Testamento. Recuerden que habíamos hablado que la Biblia, la palabra de Dios escrita, primero fue tradición oral, y que esto es muy importante en el pueblo de Israel, la memoria. Una memoria que viene transmitida de manera oral y que después con los sucesos que se van dando en la historia del pueblo de Israel se descubre la necesidad de poner por escrito esta memoria y comienzan a surgir los primeros escritos. Pero no surgen libros, sino colecciones o palabras o la memoria de los acontecimientos más importantes, fundamentales de la historia del pueblo de Israel.
Entonces por eso siempre voy haciendo referencia a ciertas fechas, a ciertos lugares, ciertos momentos que nos ayudan a entender el libro en cuestión que estamos estudiando o al que hacemos referencia. Entonces ahora recordemos la etapa patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob, después la etapa de Moisés y después he hecho referencia a la etapa del reinado, la monarquía, empezando con Saúl, el primer rey, David y Salomón y los sucesores al trono hasta que llega el 587 con el exilio en Babilonia. Decimos entonces que he mencionado estas tres etapas, ¿no? Abraham, Moisés y después los reyes, terminando con el exilio del pueblo en Babilonia. Y eso también tiene que ver con el lenguaje o el idioma que encontramos en el Antiguo Testamento, es decir, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos principalmente en hebreo. Pero cuando el pueblo de Israel es llevado en exilio, al exilio a Babilonia, entonces los que están exiliados tienen que aprender a hablar un nuevo idioma y adoptan el idioma del imperio. Y entonces empiezan a usar el arameo. Y entonces, desde allí, a la vuelta del exilio, que dura 50 o 70 años aproximadamente, 538, es la fecha aproximada en la que el pueblo de Israel vuelve nuevamente a la tierra prometida, ya además del hebreo han adoptado el arameo. Y entonces también empezamos a ver que en los libros que se van escribiendo, se van formando, después del exilio comienza a aparecer el hebreo y el arameo como lenguaje, idioma bíblico inspirado, pero también después, con el paso del tiempo, se va a asumir el griego. Ya algunos escritos del Antiguo Testamento, algunos libros del Antiguo Testamento, los más cercanos al Nuevo Testamento, están escritos en griego. Es decir, que hay tres idiomas que encontramos en el Antiguo Testamento: hebreo en primer lugar, el arameo y después el griego. Y cuando nace Jesucristo, cuando ya está el Imperio Romano, el idioma oficial, podemos decir, de aquel entonces era el griego. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que todos los escritos sí están escritos en el griego. Las cartas, el Evangelio, el Apocalipsis, el libro de los Hechos, los encontramos en griego. Y entonces estos sucesos, estos cambios históricos también van haciendo o van influyendo en la formación de los libros. Y así como habíamos dicho ya en la clase pasada, el encuentro pasado, hablando de la revelación, que la palabra de Dios la encontramos ahora escrita en la Biblia, pero primero ha sido una palabra viva, transmitida de manera oral, y que ha sido la transmisión de esta experiencia que ha tenido de encuentro el pueblo con Dios, esta memoria viva, y que primero ha sido de manera oral, pero como en el paso del tiempo se vio la necesidad de ponerla por escrito. Y así también, todos los libros del Antiguo Testamento no es que se imprimieron como ahora, cuando un autor decide escribir un libro, empieza con el prólogo o la introducción, los capítulos y llega a la conclusión, no. Así no es la historia de la formación de la palabra de Dios por escrito, no es por escrito, la Biblia, sino que ha ido atravesando diferentes etapas. Sobre todo con la etapa de la monarquía, recuerdan, David, Salomón, alrededor del año 1000 es que empieza esta necesidad de ponerse por escrito esta memoria viva del encuentro, esta revelación de Dios, que era palabra oral, que era tradición oral, y entonces comienzan a surgir tradiciones que sobre todo están de fondo como fundamento al libro del Génesis. Y entonces en el siglo IX encontramos una tradición en el Reino del Sur, en el siglo VIII otra tradición en el Reino del Norte, en el Reino del Sur esa tradición se la llama yavista y en el Reino del Norte se la llama eloísta. ¿Por qué? Esto lo vemos reflejado sobre todo cuando leemos el libro del Génesis. En el Génesis hay varios pasajes bíblicos en donde encontramos que Dios viene llamado, mencionado como Yahvé, el Señor, o también viene llamado como Elohim, ¿sí? De ahí eloísta. Pero después también, con el paso del tiempo, en el siglo VII, en el 600 a.C., se descubre el rollo de la Torá en el Antiguo Testamento en el tiempo del reinado de Josué, un rey.
Y allí empieza la influencia también de esta tradición, de este libro, que va a ser influencia sobre la formación de lo que los hermanos judíos, ¿sí?, nuestros hermanos mayores en la fe, llaman los profetas anteriores: Deuteronomio, José, Jueces, Samuel, el libro de Reyes. Y eso es en el siglo VII, en el 600 antes de Cristo. Y así se van formando los libros. Después, en el exilio, recuerdan, del 587 al 538 antes de Cristo, ya no hay profetas, ya no hay reyes. Y los únicos que están acompañando al pueblo de Israel en el exilio son algunos sacerdotes. Entonces aquí comienza a formarse también la influencia de la tradición sacerdotal, que va a influir sobre todo en otros libros del Antiguo Testamento, sobre todo en los libros que encontramos en el Pentateuco. Alguna parte, una quinta parte de lo que encontramos en el libro del Génesis, también una parte del libro del Éxodo, sobre todo y especialmente el libro del Levítico y el libro de los Números. Entonces, como ustedes se darán cuenta, el orden que nosotros encontramos de los libros en la Biblia no refleja el orden cronológico, es decir, no están ordenados en el modo en que fueron apareciendo en la historia, sino que fueron colecciones, escritos que se fueron formando con el paso del tiempo y que van a llegar a encontrarse como nosotros los encontramos ahora en el Antiguo Testamento, ya después del exilio, cuando aparece la influencia del Imperio griego, cuando aparece la influencia de Alejandro Magno, y ahí también donde aparece la influencia de esta nueva lengua que les decía, el griego. Entonces así, de manera rápida, les he hablado de algunas etapas y cómo esas etapas o esos sucesos que han experimentado el pueblo de Israel han ido afectando o influyendo en la formación de los libros que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces ahora les doy un tiempo para que ustedes sí puedan asimilar un poco estas fechas, estos autores, estas nociones que les estoy dando, y después vamos a dar otro paso para hablar sobre el tema de la inspiración. Decíamos que íbamos a hablar entonces en este momento sobre la inspiración. Y inspiración tiene que ver con el tema de la respiración. Les voy a poner un ejemplo, una analogía. Cuando nosotros hablamos de la respiración, decimos que hay que inspirar y expirar, ¿no? Inhalar y exhalar. E imagínense entonces, tomen esta imagen, esta analogía para poder hablar de esta noción de inspiración cuando hablamos de la Biblia. La inspiración bíblica es una gracia, un carisma que Dios ha dado a ciertas personas, ¿sí?, que han recibido esta gracia de poner por escrito parte de lo que es la revelación de Dios. Esta revelación, esta palabra de Dios que nosotros ahora encontramos escrita, la Biblia, como lo decimos comúnmente, ha sido gracias a esta inspiración que Dios ha dado, ha concedido a una persona humana que viene llamada agiógrafo. Agio, santo, grafo, el que escribe las cosas santas, el que ha recibido esta gracia, este carisma particular, para poner por escrito todas las verdades necesarias para nuestra salvación. Entonces, hablar de inspiración o de libros inspirados son estos libros que han sido, ¿sí?, por revelación de Dios, dada en particular a unas personas humanas para que fueran puestas por escrito y que nos llegaran a nosotros de esta memoria, de esta experiencia viva, de este encuentro del pueblo de Israel con un Dios que se ha ido manifestando, que se ha ido revelando, un Dios que siempre se ha mostrado fiel, un Dios que siempre se ha mostrado liberador, un Dios que siempre se ha mostrado misericordioso, un Dios que siempre se ha mostrado providente, un Dios que siempre ha estado dispuesto a acompañar al pueblo y a ser fiel, aunque muchas veces este pueblo no ha sido fiel. Entonces, hablar de inspiración, nos estamos refiriendo a esta gracia o este carisma que ha recibido una persona humana, porque si consideramos la palabra de Dios escrita, la Biblia, es una especie de literatura, así como otros libros que podemos encontrar. Entonces, hablar de inspiración supone hablar de un autor humano, por una parte, y así que, por ejemplo, el Pentateuco se le atribuía a Moisés o a algún profeta en particular, ¿sí? Por ejemplo, los libros sapienciales se le atribuyen a Salomón, el ejemplo ideal de sabiduría,
Y por otro lado supone hablar de un autor divino, que el autor divino es Dios mismo que se comunica, que se manifiesta, que dice quién es, que dice qué es lo que quiere para nosotros, qué es lo que tiene pensado. Y entonces hablar de inspiración supone también pensar en la palabra de Dios escrita, supone pensar en un autor humano y por otro lado en el autor divino, Dios. Y al hablar de esto, ¿sí?, la comunidad de los fieles dentro primero del pueblo de Israel, que es el primero que recibió esta revelación, este mensaje de Dios dirigido a ellos, ¿sí?, tuvieron que adoptar como ciertos criterios o tuvieron que hacer un discernimiento, distinguir cómo darse cuenta cuáles eran estos libros que habían recibido esta gracia particular para, ¿sí?, transmitir su mensaje. Y entonces hablamos de lo que es el conjunto de libros inspirados, reconocidos por una comunidad de fe, y usamos este término técnico de canon, una especie de regla, una especie de conjunto que dice aquí inicia y aquí termina, aquí empieza la Biblia y aquí termina la Biblia. Estos son libros inspirados y estos no son libros inspirados. Esto es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios. Y entonces dentro de la comunidad del pueblo de Israel, el criterio principal o uno de los criterios más importantes para aceptar, ¿sí?, un libro como inspirado, como revelación de la palabra de Dios, es que debían estar escritos en el idioma, en el lenguaje santo o en el idioma en que hablaba el pueblo elegido, el hebreo. Y entonces por eso es muy importante, al conocer la historia de este pueblo, darnos cuenta que la comunidad del pueblo de Israel, que nosotros comúnmente llamamos los judíos en general, aceptaron como libros inspirados una cierta cantidad. No es la misma cantidad que nosotros aceptamos como libros inspirados en el Antiguo Testamento, y aquí está la diferencia. Para el pueblo de Israel, todos los libros inspirados son aquellos que han sido escritos o han sido transmitidos en hebreo. Y todos los otros libros que tienen influencia de otro idioma, y sobre todo del griego, no fueron aceptados, no forman parte del canon de la Biblia para el pueblo judío. Los libros que nosotros llamamos, o que algunos llaman deuterocanónicos, esos libros que han tenido influencia porque han sido escritos muy cercanos al Nuevo Testamento, porque han sido escritos en griego y porque no han sido escritos en la Tierra Santa, en Palestina. Y entonces aquí está la diferencia cuando pensamos en el Antiguo Testamento, porque hay algunos que dicen que el Antiguo Testamento solamente tiene 39 libros. Y nosotros los católicos decimos que el canon del Antiguo Testamento contiene 46 libros. La diferencia son 7, si ustedes sacan la cuenta. 7 libros que nosotros reconocemos, además de todos los libros que están escritos, inspirados en hebreo, otros libros también que están escritos e inspirados y que nos han llegado a nosotros por la traducción o por el idioma del griego. Por supuesto, ¿no? Nosotros ahora leemos la palabra de Dios, la Biblia, en nuestro idioma, en el español, pero en el origen, esta parte del Antiguo Testamento, pues como ya habíamos dicho, sí ha escrito una parte en hebreo, con influencia del arameo, y en griego. Después se han hecho en la modernidad las traducciones a las distintas lenguas, a los distintos idiomas. En los distintos países encontramos distintas traducciones. Y entonces son, para el Antiguo Testamento, 46 libros inspirados, es el canon que nosotros aceptamos, es decir, el conjunto de libros inspirados. Y para el Nuevo Testamento no hay tanta discusión porque todos los libros han sido inspirados y nos han llegado a nosotros en el idioma en que se hablaba en el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, en el griego sobre todo. Y entonces hablar de inspiración supone hablar de un carisma, supone hablar de un autor humano y de un autor divino, y el canon, que significa el conjunto de libros inspirados reconocidos por la comunidad de fe. Primero por la comunidad del pueblo de Israel y después por nosotros, la Iglesia Católica, la Iglesia de los cristianos. Reconocimos que en el Antiguo Testamento hay 46 libros y en el Nuevo Testamento 27 libros inspirados.
ustedes pueden apreciar, entonces, la Biblia para nosotros, los católicos, está formada por el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, la Ley o la Torá, los libros históricos, los libros líricos, los libros sapienciales y los libros proféticos, que en la designación hebrea, según la tradición del pueblo de Israel, viene llamada Tanaj, y está dividida en 3 partes: por la Torá, Nevi'im y Ketuvim. La Torá sería el Pentateuco, Nevi'im sería lo que viene considerado como profetas, pero no solamente los profetas escritores, es decir, los 4 profetas mayores y los 12 menores, sino también lo que es José, Jueces, Samuel y Reyes. Y después la tercera parte, que según la tradición judía, llamada Ketuvim, son el resto de los escritos. Ahí entrarían los libros sapienciales, entre otros. Entonces tenemos un conjunto de 73 libros. En el Antiguo Testamento tenemos 46 libros y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Esos 46 libros, la mayoría están escritos en hebreo, y en el Nuevo Testamento todos los libros serán escritos en griego. Ahora repasando, ¿no? En el Antiguo Testamento, según la designación de la tradición judía, Torá, Nevi'im, Ketuvim. La Torá es el Pentateuco, Nevi'im, como ven, profetas anteriores, profetas menores y profetas mayores, y Ketuvim serían los otros escritos, y los libros deuterocanónicos, o estos libros que habrían sido inspirados y escritos, pero en la lengua griega, en el idioma griego. En el Antiguo Testamento, entonces, vamos a ver, la Torá o el Pentateuco está formado por 5 libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, y aquí ven la correspondiente abreviatura para cada uno de estos libros, la Torá, y por eso, según la tradición judía o hebrea, entonces es la primera T de Tanaj, que es la designación o la regla mnemotécnica para acordarse de esas 3 divisiones que proponen para la Biblia, única que de ellos, lo que sería para nosotros el Antiguo Testamento. Ahora vemos, ¿no?, los Nevi'im, los profetas, ¿sí? Y fíjense que antes de considerar los profetas escritores, es decir, lo que nosotros comúnmente llamamos profetas mayores y menores, ellos consideran los profetas anteriores. Y aquí vemos 6 libros: José, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, con sus correspondientes abreviaturas, y después los 4 profetas mayores que llamamos nosotros: Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, y después los 12 menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los Ketuvim, y fíjense aquí un detalle: en los Ketuvim, que es el resto de los demás escritos, están los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, y aquí viene incluido Daniel porque viene considerado no como profeta, según la tradición del pueblo judío, sino como un libro del Apocalipsis, o la Apocalíptica. Está el libro de Esdras, Nehemías, el primero y segundo libro de Crónicas, Judith, Tobías, primero y segundo libro de Macabeos, el libro de Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Entonces fíjense que según esta presentación de la tradición del pueblo judío, del pueblo de Israel, los libros del Antiguo Testamento son solamente 39. Y esta es la designación, o este es el modo en cómo han adoptado los protestantes seguir la tradición del pueblo judío, aceptando solamente 39 libros para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, como ustedes ven en la imagen, tenemos el grupo de los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, tenemos las cartas católicas y el libro de Apocalipsis. Aquí entonces vemos, ¿sí?, los Evangelios, los 4 Evangelios, primero los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y después el Evangelio de Juan, después las cartas de San Pablo, ¿sí?, que son 13 las cartas de San Pablo. Después, por separado, la carta a los hebreos, porque no se considera a San Pablo como su autor, las cartas católicas, Pedro, Santiago y San Judas, y finalmente el libro del Apocalipsis. Algunas tradiciones de cristianos que no son católicos lo llaman el libro de las revelaciones, porque Apocalipsis significa revelar. Entonces por eso a veces la traducción del título le da el nombre al libro de El libro de las revelaciones.
Este mapa nos muestra la ubicación de Palestina en el mundo actual. Desde este punto podemos ver la actual Turquía, antiguamente conocida como la región de Anatolia, que parece engullir la isla de Chipre, cuyo territorio se divide entre turcos y griegos. Hacia el norte comienza la actual Unión Europea. El mar Egeo pertenece a los griegos, quienes se asentaron tanto en la región que hoy se conoce como Grecia, así como en las numerosas islas que la rodean. Ahora, Palestina se encuentra justo en medio de dos grandes imperios, Egipto al suroeste y Mesopotamia al norte. En esta última región, cuyo nombre en griego significa Entre Ríos, se desarrollaron las más grandes civilizaciones de la antigüedad: Sumeria, Akkad, Babilonia, Asiria y Persia, entre otras. Debido a esto, se dieron dos situaciones sobre las que se fundó la historia del pueblo elegido y su fe: la esclavitud que sufrieron sus antepasados en Egipto y el destierro que les llegó por parte de Babilonia en tiempos del rey Nabucodonosor. Ahora bien, se dice que la ubicación de Palestina es estratégica, ya que tanto en guerra como en comercio entre Egipto y Mesopotamia, ambos bandos tendrían que cruzar por este territorio. Por consecuente, muchas de las guerras entabladas entre ambas potencias tuvieron como campo de batalla la tierra que Dios prometió y entregó a Israel. Echemos un vistazo más cercano. Dentro de la región de Palestina, notamos inmediatamente dos importantes cuerpos de agua: el mar de Galilea, en el cual podemos recordar que diversos pasajes sitúan a Jesús, y el mar Muerto o mar de la sal. Un cuerpo de agua más angosto une a los dos, el río Jordán. Cinco regiones naturales dividen a Palestina. Todas ellas la recorren de norte a sur: la franja costera en el Mediterráneo, la Cisjordania o colinas occidentales, la cuenca del Jordán, las colinas orientales o Transjordania y el desierto. La región cisjordana es una región montañosa a la que regularmente se ha llamado Palestina. En esta área se encuentran las cimas más altas. Una de ellas es la montaña de Efraín o Samaria y la montaña de Judá o Hebrón. En esta misma área, pero hacia el norte, se encuentra Galilea, la cual está dividida en la Alta Galilea y la Baja Galilea. Esta última, al estar a menor altitud y más próxima al mar de Galilea, es más rica en recursos y vegetación. Galilea está separada de Efraín y Judá por la llanura de Yisrael, que son tierras bañadas todavía por el clima del Mediterráneo. Hacia el sur de Judea está la estepa árida y estéril del Negev, antiguamente muy habitada, pero que por su escasez de lluvias solo es cultivable en algunas regiones. La ciudad de Beersheba fue siempre el límite sur de la llamada Tierra Prometida. La cuenca del Jordán tiene como puntos centrales sus mantos de agua. El ya mencionado mar de Galilea, también llamado lago de Genesaret o Tiberíades, en honor a Tiberio. También vemos al río Jordán, que guarda un valor muy importante, tanto para el pueblo judío como para la comunidad cristiana. Posee una rica teología en torno suyo. Finalmente, en la parte sur se encuentra el mar de la sal, o mar muerto, llamado así por su ausencia de vida vegetal y animal, debido a su gran concentración de sal. La región de Transjordania está claramente dividida por 4 ríos de importancia considerable: el Yarmuk, el Yabok, el Arnón y el Saret. Esta región recibe considerables lluvias y por eso es una región más fértil que su contraparte en Cisjordania. La región más fértil está en la parte norte y es llamada Basán, famosa por sus cultivos de cereales y por su ganado vacuno, y se encuentra al norte del río Yarmuk. Al sur de este río está lo que se llama Galad,
región dividida por el río Yabok. Más al sur están situados pueblos que ya no pertenecen al reino de Judá. Al sur de Galad está Amón. Abajo suyo y al este del Mar Muerto está el pueblo o reino de Moab, por donde fluye el río Arnón. Finalmente, al sur de Moab y del Mar Muerto, dividido por el río Saret, está el pueblo de Edom. Ahora veremos las ciudades más importantes de Tierra Santa en los tiempos del Antiguo Testamento. En primer lugar, tenemos a Jerusalén, la capital judía desde tiempos del reinado de David hasta su destrucción en el año 70 de nuestra era, a manos de Tito. Otra de las ciudades importantes es Jericó, que las tradiciones posteriores al Éxodo atribuyen su derrota y toma a Josué. Cuando se dio la división de los reinos del norte y del sur, la capital todavía en tiempos del Antiguo Testamento del reino del norte fue la ciudad de Samaria. En los tiempos de la Asamblea, se le concede una gran importancia a la ciudad de Siquem. En la parte meridional de la tierra prometida está la ciudad que se consideraba la frontera con Egipto, la ciudad de Beersheba. Por su parte, Silo y Betel fueron durante mucho tiempo ciudades que se convirtieron en santuarios locales a semejanza de la ciudad de Jerusalén en el Reino del Sur. Entre Galilea y Samaria se encuentra la planicie de Megiddo, lugar en el que se dice que se llevará a cabo la última batalla, a la que se le da el nombre de Armagedón. En la parte más al norte, pero sobre la costa del Mediterráneo, están dos ciudades fenicias que con frecuencia son nombradas en la Biblia, Tiro y Sidón. De la primera tierra viene la ayuda para Salomón en la construcción de su palacio y del templo de Jerusalén. De la segunda ciudad viene la reina Jezabel, que se casará con Ahab, rey de Israel. En el área central, en la fosa del Jordán, hacia donde nace este mismo río, está la ciudad de Dan, que en la mayor parte del tiempo fue la frontera del norte. Otras ciudades mencionadas con frecuencia y que están tanto en el valle del Jordán como en la Transjordania son Penuel, Sucot, Gilgal, Rabá, entre otras.